los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de María Victoria de Noailles. Ella fue una dama que sirvió dentro de la corte francesa, donde acabaría viviendo una bonita pero prohibida historia de amor. Esta biografía es realizada por petición de Cristina Cubas, Harold Quintero, Mariana, Ruth de la Torre y Martín. María Victoria Sofía de Noailles nació el 6 de mayo de 1688 en el Palacio de Versalles, en Francia. Fue hija del duque Anne-Jules de Noailles y de la esposa de este, la duquesa María Francisca Bournonville. El matrimonio tuvo 18 hijos en común, siendo María Victoria la 13ª de sus vástagos. La niña creció en el Palacio de Versalles, donde aprendería a comportarse en sociedad y a ser toda una dama, además de recibir clases de danza, canto, música, pintura, geografía, literatura, matemáticas, historia e idiomas. Ante la buena posición de su familia, la muchacha se convirtió en una de las damas de compañía de la futura delfina de Francia, María Adelaida de Saboya, y pronto se le empezó a buscar un buen casamiento, al igual que a sus numerosas hermanas, las cuales se acabaron casando con destacados miembros de la corte francesa. Por esta razón, la joven acabaría quedando comprometida con el marqués Luis de Pardaillan de Gondran, que será el hijo primogénito del primer duque d'Antin, Luis Antonio de Pardaillan de Gondran, y nieto por vía paterna de los marqueses de Montespan, siendo su abuela, Madame Montespan, una de las amantes más famosas del rey Luis XIV de Francia. A primeros del año 1707 se celebró la boda entre María Victoria y el marqués Luis en el Palacio de Versalles. Para entonces ambos tenían 18 años de edad en el momento de la unión. No se sabe mucho sobre este matrimonio, tan solo hay constancia de que la marquesa seguiría ocupando su puesto como dama de compañía de la delfina María Adelaida y que llegó a tener 2 hijos con su marido. En el año 1707 nació el primer hijo de la pareja, un niño que se llama Luis y que sería segundo duque d'Antin. Y en el año 1709 nació Antonio Francisco, que fue marqués de Gondran. En el año 1712 falleció su esposo, el marqués Luis de Pardaillan, además de que en aquel mismo año fallecieron los delfines Luis de Francia, más conocido como el Pequeño Delfín, y María Adelaida de Saboya. Tras perder a su marido y a su señora, la viuda permaneció en la corte francesa junto a sus hijos, donde disfrutarían de un buen trato gracias a la posición de su familia, además de convertirse en una de las cuidadoras del delfín Luis, el futuro Luis XV de Francia, el cual había quedado huérfano de ambos padres. Durante los siguientes años, María Victoria disfruta de las diversiones de la corte y sería una dama un tanto pretendida, debido a que llamaría mucho la atención de distintos hombres de la corte, siendo descrita como una mujer alegre, de rostro hermoso, jovial, encantadora y muy sociable. Entre sus pretendientes pronto se encontraría el conde de Toulouse, Luis Alejandro de Borbón, pero pese a que la atracción entre ellos era más que evidente, la dama rechazó el cortejo de dicho conde, debido a que éste era uno de los hijos legitimados que tuvo el rey Luis XIV de Francia con su amante Madame Montespan, y por lo tanto era tío de su fallecido esposo. Así que el inicio de ese romance con el conde sería un gran escándalo. Los sentimientos entre la dama y el conde irían aflorando, convirtiéndose en amor prohibido, pero los enamorados
no querían ser simples amantes. Ellos se amaban y querían contraer un matrimonio. Por esta razón, se acabarían casando en secreto el 2 de febrero de 1723. Para entonces, ella tenía 34 años de edad en el momento de la unión y él 44. Durante unos cuantos meses, la pareja logró mantener oculto su matrimonio, amándose en secreto y escondiéndose de los demás miembros de la corte, evitando así un posible gran escándalo. En el mes de diciembre de 1723 falleció el duque y regente Felipe II de Orleans, que era pariente de su esposo Luis Alejandro. Así que ante tal muerte, la pareja decidió hacer pública su unión matrimonial y para su sorpresa, su casamiento sería aceptado por muchos miembros de la corte francesa, incluso por el propio rey Luis XV de Francia, que se mostraría muy feliz ante tal noticia, debido a que dicho monarca apreciaba mucho a su tío abuelo, Luis Alejandro, y a María Victoria, a la cual la veía como una especie de madre por haber participado en su crianza. Los condes de Toulouse se mostrarían muy aliviados al no tener que esconder más sus sentimientos, mostrándose como una pareja muy enamorada y unida en todo momento. En el año 1725 nació el único hijo que tuvo la pareja, un niño que se llamó Luis Juan María, quien se convertiría en duque de Penthièvre y sería el fundador de la rama Borbón-Penthièvre. Los condes de Toulouse residieron por un tiempo en el Palacio de Versalles, ocupando las habitaciones privadas que en su día pertenecieron a Madame Montespan, y María Victoria gozó de una buena posición dentro de la corte, ya que ella era una mujer muy apreciada por el rey Luis XV, tanto que sería la única mujer de la corte que tuvo permiso para entrar en las habitaciones privadas del rey sin avisar con antelación o sin llamar a la puerta, además de tener acceso a toda clase de documentos de estado que eran privados. Con el paso del tiempo, los condes empezaron a pasar largas temporadas alejados de la corte francesa, llevando una vida tranquila y familiar en el hotel de Toulouse y el castillo de Rambouillet, pero en esta última acabaría falleciendo su marido, Luis Alejandro, en el año 1737, tras someterse a una cirugía. María Victoria lloró de corazón la muerte de su segundo marido, siendo su pérdida demasiado dolorosa para ella. La viuda se retiró a la vida pública y vivió por el resto de su vida en el Hotel de Toulouse, en París, hasta que finalmente falleció en dicho lugar el 30 de septiembre de 1766 a los 78 años de edad. Sus restos mortales descansaron inicialmente junto a los de su segundo esposo en la cripta familiar de la iglesia de Rambouillet, pero su hijo, Luis Juan María, ordenaría que los restos de sus progenitores fuesen trasladados a la capilla real de Dreux, en Francia. María Victoria pasa una buena parte de su vida en el Palacio de Versalles, lugar donde nació y creció, además de servir como dama de compañía de la delfina María Adelaida de Saboya y posteriormente como una de las cuidadoras del rey Luis XV de Francia. Esta dama se ganó el cariño de muchos miembros de la corte y de la familia real francesa por su buen carácter. Ella intentó esquivar las intrigas palaciegas y los escándalos que pudiesen perjudicar su posición dentro de la corte, pero le fue inevitable el enamorarse de su segundo marido, Luis Alejandro, viviendo junto a este un apasionado romance y posteriormente un matrimonio secreto ante el miedo de que estallase un gran escándalo, aunque al final su casamiento sería bien aceptado y los condes de Toulouse serían siempre muy bien recibidos en la corte francesa, triunfando así el amor en una época y en una corte donde la frivolidad, las intrigas y los intereses estaban
a la orden del día. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de María Victoria Tenoye. Espero que os haya gustado esta historia y espero que todos los que me pedisteis que hiciese un vídeo sobre ella también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy quisiera saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis otros romances que pese a ser un tanto escandalosos acabarían siendo bien aceptados en su época. También quisiera agradecer a Esteban García su gran apoyo al canal. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima!